por lo que hemos visto en el primer bloque de nuestro curso, parece que hay consenso en afirmar que las tecnologías deben convertirse en aliadas del docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Fundamentalmente las TIC facilitan la comunicación y motivan al alumnado. Por lo tanto, sí a las TIC, pero no a cualquier precio. Porque estamos viendo que en los últimos tiempos hay una fiebre por introducir las tecnologías en educación y como si de una moda se tratara, encontramos numerosas propuestas, muchas de ellas sin la seriedad que se debería exigir. Nos podemos preguntar por qué muchas empresas, que en principio nada tienen que ver con el ámbito educativo, están interesadas en participar en este ámbito. Bien, pues lo cierto es que hay muchos intereses económicos o ideológicos detrás de la etiqueta de innovación educativa. Pero bueno, nosotros a estas alturas ya estamos convencidos de que las tecnologías nos facilitan muchos procesos en el ámbito educativo. Pero, ¿cómo podemos determinar la mejor manera de introducir las tecnologías en nuestra labor docente? Para integrar estas tecnologías con sentido, lo mejor es empezar a pensar en competencias. La educación actual se centra en ellas, se centra en las competencias, no tanto en unos contenidos aislados, sino en unas competencias que se definen como la suma de unos conocimientos, unas destrezas y unas actitudes. Y esto es importante, conocimientos, destrezas y actitudes. O dicho de otra manera, el saber, que son los conocimientos, pero no te quedes solo en el mero saber. También en el saber hacer, o sea, las destrezas, y en el saber ser, o sea, las actitudes. Así que saber, saber hacer y saber ser. Pedagógicamente, la educación de hoy se centra en esto, y hay competencias de todo tipo. Puedes ser una persona muy competente, por ejemplo, en la cocina, o puedes tener una buena competencia musical. Pero hay una serie de 7 u 8 competencias que son consideradas clave. Son claves porque son fundamentales para poder desarrollarte como persona en nuestra sociedad del siglo XXI. Y una de estas 7 u 8 competencias es la competencia digital. Es decir, que hoy hay consenso en considerar a la competencia digital, o sea, a los conocimientos, las destrezas y las actitudes relacionadas con el ámbito digital, como fundamentales en nuestra sociedad. Así que si antes decíamos de manera un poco difusa que debemos integrar las tecnologías en el ámbito educativo, ahora esta afirmación la podemos concretar un poquito más. Lo que debemos hacer es desarrollar la competencia digital docente. Y esta competencia digital, o sea, los conocimientos, las destrezas y las actitudes en el ámbito docente, se puede estructurar en 5 áreas diferentes. En primer lugar, el área de información, es decir, cómo te nutres de información. En segundo lugar, el área de comunicación, o sea, cómo comunicas en entornos digitales. En tercer lugar, el área de la creación de contenidos, dónde y de qué manera creas contenido para tu alumnado. En cuarto lugar, el área de seguridad, tan importante en las redes de hoy en día. Y en quinto y último lugar, el área de la resolución de problemas, es decir, identificar los problemas que te puedan surgir y cómo los resuelves. Así que aquello que era tan difuso de integrar las TIC en educación, fijaros cómo se concreta. Debemos desarrollar la competencia digital docente y en consecuencia debemos desarrollar cada una de estas 5 áreas. El área de la información, el área de la comunicación, la de la creación de contenidos, el área de seguridad y el área de resolución de problemas. Que no te líen, porque esto es lo que debemos de mejorar los docentes, la competencia digital.
Y ahora una cosa más, vamos a hablar del modelo TPACK, que es el acrónimo en inglés de Technological, Pedagogical, Content Knowledge, es decir, conocimiento tecnológico y pedagógico del contenido. Este modelo de TPACK explica de manera muy gráfica qué es lo que debe manejar un docente. En primer lugar, un docente debe conocer su disciplina. Obviamente, hace falta que el profesor conozca la materia que va a impartir. Esto es lo que se conoce como el conocimiento del contenido. Pero es que, en segundo lugar, un docente necesita saber conocimientos pedagógicos, es decir, cómo enseñar. Y además, en tercer lugar, en los últimos años ha surgido un nuevo conocimiento imprescindible en la labor docente. Es el conocimiento sobre tecnología. Así que los docentes debemos integrar 3 conocimientos. El de los contenidos específicos que vamos a trabajar, el pedagógico y el tecnológico. Estos 3 conocimientos podemos relacionarlos por pares en 3 parejas. El conocimiento pedagógico con el conocimiento del contenido, el tecnológico con el del contenido y el tecnológico con el pedagógico. Así, por parejas, existe un conocimiento pedagógico del contenido, que se refiere a cómo enseñar los contenidos concretos. El profesor, obviamente, debe conocer cómo se enseña su materia concreta, ya que no es lo mismo un docente que explique historia que un docente que explique matemáticas. Pero existe también el conocimiento tecnológico del contenido. Los profesores debemos poseer un conocimiento tecnológico específico de la materia que vamos a impartir. Es decir, saber escoger los recursos tecnológicos más adecuados para que el alumnado aprenda unos contenidos específicos. Por ejemplo, no sé, el uso de mapas a través de Internet por parte de un profesor de geografía. Y luego, por último, el conocimiento tecnológico pedagógico, que es el uso de tecnologías puesto al servicio de la pedagogía. Es decir, es saber enseñar de forma eficiente con recursos digitales, como por ejemplo el uso de blogs en el aula para realizar una determinada tarea o realizar un determinado curso. Por lo tanto, un buen profesor debe saber integrar todos estos tipos de conocimientos para formar el conocimiento tecnológico, pedagógico del contenido, que es lo que se conoce como TPACK. Es la intersección de las 3 cosas que debe saber un docente en pleno siglo XXI. Es decir, se conoce bien la disciplina a enseñar, se sabe cómo se enseña, o sea, se tienen conocimientos pedagógicos y además se tienen conocimientos tecnológicos. Buscar el equilibrio entre los 3 tipos de conocimientos es básico para desarrollar una buena acción docente hoy en día. Así que, competencia digital docente y modelo TPACK, 2 explicaciones que facilitan el desarrollo de las tecnologías en el ámbito educativo. En este segundo bloque de nuestro curso seguiremos trabajando estrategias para poder incorporar determinadas tecnologías. Espero que lo disfrutéis. ¡Mucho ánimo!